Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiaron los síntomas que aparecen por trastornos de los procesos psíquicos, los que se presentan en cualquier proceso patológico, debido a que se desorganizan los procesos cognitivos, afectivos y conativos, como parte integrante de la actividad consciente. Hoy continuamos con el estudio de los síndromes, como integración de estas alteraciones psíquicas, observadas en la expresión del fenómeno psicológico durante la práctica médica. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar los síndromes psíquicos frecuentes en la práctica médica, identificar los niveles de funcionamiento psíquico y diferenciar los síndromes cerebrales agudos y crónicos. Existe una correlación entre los trastornos psíquicos y los cambios estructurales del encéfalo, por lo que los síndromes psíquicos se separan en dos grandes grupos: los síndromes funcionales y los orgánicos. Se consideran funcionales los que no se acompañan de cambios en las estructuras encefálicas apreciables por métodos anatómicos e histológicos. Se manifiestan por las alteraciones en las funciones y procesos psíquicos. Los síndromes, término ya estudiado por ustedes en Clínica 1, constituyen el conjunto de síntomas y signos agrupados con cierta regularidad de manera significativa, que puede ser expresión de diferentes enfermedades, lo que facilita el diagnóstico nosológico. El síndrome es mucho más específico que el síntoma, aunque menos específico que la entidad nosológica. El diagnóstico sindrómico se convierte, con frecuencia, en la única posibilidad alcanzable para el médico general en el caso de las entidades psiquiátricas. Los síndromes psíquicos funcionales se agrupan de acuerdo con la carga de los síntomas principales en las esferas y funciones psíquicas afectadas en los pacientes. Estudiaremos los más frecuentes en la consulta médica, como son el síndrome ansioso, depresivo, neurasténico e hipocondríaco. En la asignatura psiquiatría podrán profundizar en otros síndromes psíquicos. El síndrome ansioso se caracteriza por manifestaciones afectivas, con afectación global de las necesidades, sin alteración notable del ascenso-percepciones. La ansiedad excesiva es la característica fundamental, que puede tener manifestaciones subjetivas como el temor que siente la persona y no puede explicar, un estado de desasosiego e intranquilidad, así como el miedo a una enfermedad grave o morir, y las objetivas dadas por los síntomas neurovegetativos, como palpitaciones, taquicardias, opresión torácica, disnea, anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, palidez, frialdad e hiperhidrosis palmar, entre otras. El síndrome ansioso puede ser expresión de trastornos situacionales. Por ejemplo, la mujer que asiste a consulta, angustiada, ansiosa, irritable, disfórica y refiere insomnio vespertino, cuya sintomatología aparece luego de la separación de su pareja. Este síndrome puede manifestarse en dos niveles de profundidad: el neurótico, donde los síntomas son atenuados, y el psicótico, en que son más floridos e intensos. En el nivel neurótico, el síndrome depresivo se acompaña de estado de ánimo abatido, anorexia, insomnio, ideas de autorreproche, ansiedad, hipobulia, y forma parte de cuadros situacionales, mientras que en el nivel psicótico la tristeza es más profunda y existe el enlentecimiento del pensamiento y de la actividad motora, además
pueden presentarse alucinaciones y delirios. Es expresión de psicosis afectivas y maníaco-depresivas. El síndrome depresivo se manifiesta fundamentalmente por tristeza, afectación de las necesidades y disminución de la capacidad asociativa y de la actividad motora. La persona deprimida muestra estado de ánimo abatido, nerviosismo, hipobulia o abulia, ideas de autorreproche, insomnio, anorexia, hipoerotismo y pérdida o disminución de los hábitos de aseo personal. Ejemplo, el padre que luego del fallecimiento de su hijo refiere sentirse triste, con pocos deseos de hacer las cosas, falta de apetito, inhibición del deseo sexual y dificultades en el sueño, sobre todo en la madrugada. Otro de los síndromes frecuentes en la práctica médica es el neurasténico, el que está constituido por síntomas de cansancio físico y mental, irritabilidad, labilidad afectiva, escasa productividad en el trabajo, dificultades en la concentración de la atención y la memoria, hiperestesia, cefalea suboccipital, así como trastornos digestivos y sexuales. Este síndrome solo se presenta a nivel neurótico. Ejemplo, estudiante universitario que refiere le cuesta trabajo concentrarse en los estudios, tiene bajo rendimiento docente, le molestan los ruidos, padece de cefalea y con frecuencia se muestra deprimido e irritable con sus compañeros de aula. Cuando la persona muestra excesiva preocupación por su salud, no basada en una patología orgánica real, continua autoobservación de las funciones corporales significativas y constante temor a la muerte, estamos en presencia de un síndrome hipocondríaco, en el que son características las ideas de enfermedad o hipocondríacas. Se puede presentar a nivel neurótico o a nivel psicótico. Ejemplo, el paciente que utilizando terminología médica viene en busca de ayuda, ya que piensa que está enfermo, sin tener justificación para ello, es capaz de realizarse exámenes médicos riesgosos, transita de médico en médico y de una institución de salud a otra. Pasaremos ahora a describir los niveles de funcionamiento de la psiquis. El que según el grado de severidad de las manifestaciones psicopatológicas puede ser neurótico, psicótico, deficitario o defectológico y psicopático. En el nivel neurótico, el paciente conserva la crítica de su enfermedad, o sea, se reconoce como enfermo. Se evidencian trastornos de tipo cuantitativos, predominantemente en la esfera afectiva. Manifiesta afectación discreta de la adaptación al medio. Este nivel es expresión de conflictos psicológicos mantenidos en el tiempo. Se observa en pacientes diagnosticados con síndrome ansioso, depresivo, neurasténico e hipocondríaco. En el nivel psicótico, el paciente no posee crítica de la enfermedad. Se evidencian cambios cuantitativos y cualitativos de los procesos psíquicos, con grave afectación de las funciones psíquicas y distorsión del reflejo de la realidad. Se daña notablemente la adaptación de la persona al medio y el paciente necesita hospitalización. A este nivel funcionan enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva y la psicosis reactiva, entre otras. El nivel de funcionamiento psíquico es deficitario o defectológico cuando la persona tiene bajo nivel intelectual, congénito o tempranamente adquirido, antes de desarrollar las potencialidades de la persona, o establecido después de haber culminado su desarrollo. Son personas cuyo funcionamiento deficitario estuvo presente siempre, o desde edades muy tempranas, y otras
cuya deficiencia se instaló después de la adolescencia o más tardíamente. A este nivel funcionan los pacientes con síndromes oligofrénico y demencial. Estamos en presencia del nivel psicopático cuando la persona tiene rasgos de personalidad de tipo inadaptativo, patrones de comportamiento que entorpecen el ajuste al medio y que condicionan sufrimiento para sí mismo, para los que lo rodean, o tanto para unos como para otros. En este nivel se expresan los trastornos de la personalidad desde el obsesivo hasta el disocial. De acuerdo a los niveles de funcionamiento neurótico y psicótico, existen dos grupos de síndromes. Neurótico, que se caracteriza por no distorsión de la realidad, personalidad conservada con relativa adaptación al ambiente, juicio crítico del paciente, por lo que puede ser reducido o eliminado por el razonamiento lógico. Y el psicótico, que se caracteriza por marcada distorsión que incapacita al paciente para el reconocimiento y manejo de la realidad, desorganización y deterioro progresivo de la personalidad, no posee juicio crítico y no tiene conciencia de la enfermedad. Los síndromes psíquicos se denominan cerebrales orgánicos cuando se acompañan de alteraciones de la función del tejido cerebral y sus envolturas, apreciables por métodos anatómicos e histológicos, en dependencia de que estas alteraciones sean reversibles o irreversibles, se denominan síndromes psíquicos cerebrales agudos y crónicos. El síntoma fundamental que caracteriza al síndrome cerebral agudo es la alteración de conciencia en distintos grados, determinado por alteraciones de la atención, la orientación, la memoria de fijación y evocación, dificultades en el proceso asociativo del pensamiento y alteraciones sensoperceptuales como ilusiones y alucinaciones. El síndrome cerebral agudo se divide en varios subsíndromes. Estos son obnubilación, delirium, estado crepuscular, confusión mental, ataques convulsivos y estado de coma. El delirium es el síndrome que implica deformación de la realidad. El paciente se observa agitado, tembloroso y sudoroso. Tiene memoria con evocación después de superado el cuadro, es decir, recuerda fragmentos de lo acontecido. La orientación es inestable, pues se puede ubicar en espacio y persona por momentos. Desde el punto de vista cognoscitivo, existen alucinaciones, sobre todo visuales y táctiles, relacionadas con animales y temas catastróficos. El pensamiento es disgregado y perseverante. Desde el punto de vista afectivo, manifiesta ansiedad y terror. En la conducta, se observa agitación a grandes espacios como defensa ante sus posibles agresores. Se puede presentar en el delirium alcohólico, procesos infecciosos severos y en traumatismos craneales. La obnubilación tiene como síntoma fundamental la necesidad de utilizar estímulos fuertes para lograr la comunicación. Se caracteriza por pensamiento lento, disminución de la memoria, distractibilidad, abulia e hipoactividad. Se observa al paciente tranquilo, hipomímico y con descuido de sus hábitos si no se le auxilia. Estar obnubilado significa ver a través de una nube. En realidad, el paciente no solo ve, sino que escucha, huele, siente y percibe el gusto como si entre los estímulos y él existieran obstáculos
sensoperceptivos. El estado crepuscular es el síndrome que se expresa por la desorientación mantenida y amnesia total después de superado el cuadro, síntomas que lo diferencian del delirium. Se puede manifestar en dos modalidades, la pasiva u ordenada y la desordenada o agitada, que es la más frecuente. Se puede observar en pacientes histéricos, epilépticos y que hayan sufrido intoxicaciones y traumas craneales. Usted debe revisar las modalidades de presentación del estado crepuscular en el artículo Sindromología que aparece en el CD de la asignatura. La confusión mental es otro de los síndromes cerebrales agudos, también llamado amencia, destacando la ausencia casi total de psiquis. El enfermo muestra agitación, limitada a su cama con movimientos carfólicos o sin propósito, como suele ser enrollar su ropa, expresión facial de perplejidad, memoria y comprensión ausente, está desorientado totalmente. Predominan las ilusiones visuales, pensamiento incoherente e indiferencia afectiva. El enfermo repite movimientos de su trabajo habitual. Es frecuente en las intoxicaciones e infecciones, traumas severos y accidentes cerebrovasculares. Los síndromes, ataque convulsivo y estado comatoso, debe revisarlos en el artículo Sindromología que aparece en el CD de la asignatura. Los síndromes cerebrales crónicos son el resultado de las alteraciones anatomopatológicas del tejido cerebral dentro de sus estructuras, las meninges. Sus lesiones son irreversibles. Su síntoma fundamental está dado por los trastornos de la capacidad intelectual y deterioro progresivo de la personalidad. Se subdivide en los siguientes subsíndromes: demencial, oligofrénico y amnéstico confabulatorio. El síndrome demencial es la pérdida global o tardía de la capacidad intelectual, aptitudes, capacidades y habilidades. Ha existido un desarrollo intelectual normal y comienza con dificultades en el pensamiento abstracto. No se hacen generalizaciones y se dificulta la comprensión. Se altera la memoria, primero de fijación y después de evocación. En la atención aparece la distractibilidad. Desde el punto de vista afectivo, se manifiesta irritabilidad, agresividad, la habilidad afectiva, entre otras alteraciones. Se deterioran los hábitos, el sueño y la sexualidad. Este síndrome es característico de las demencias seniles. La oligofrenia es la disminución congénita o tempranamente adquirida de las capacidades intelectuales. En este síndrome se observa al paciente distraído, descuidado en su presencia, con pensamiento concreto y memoria mecánica. No presenta alteraciones sensoperceptuales, tiene respuestas afectivas infantiles, con intolerancia a las frustraciones y son dependientes. Las causas del síndrome oligofrénico pueden ser prenatales, perinatales, postnatales o genéticas. Por ejemplo, se presenta en los pacientes que sufren de parálisis cerebral y en diversas formas de retraso mental. Y por último, dentro de los síndromes cerebrales crónicos, tenemos el amnéstico confabulatorio. Se manifiesta con amnesia notable, descuidado, distraído, dificultades en la memoria de fijación. El paciente olvida pasado solo unos minutos, mientras que la orientación está bastante conservada. En este síndrome llama la atención el desenvolvimiento del paciente a pesar de su alteración de la memoria
y disminución de la capacidad intelectual. Desde el punto de vista afectivo, tiene rigidez, apatía y labilidad. Las causas más comunes para que ocurran ambos síndromes, tanto los síndromes agudos como los crónicos, son infecciones intra y extracraneales, intoxicación por drogas, veneno, alcohol, traumas craneales, trastornos circulatorios, convulsivos y metabólicos, así como neoplasias intracraneales. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes. Número 1. Elabora un cuadro resumen donde aparezcan los síndromes psíquicos frecuentes en la práctica médica, para lo cual debe tener en cuenta los síndromes psíquicos, funcionales, ansioso, hipocondríaco, neurasténico y depresivo, y los orgánicos cerebrales, agudos y crónicos, los síntomas psíquicos que los caracterizan y el nivel psicológico de funcionamiento de los mismos. Número 2. Analice la siguiente situación. Paciente masculino con nivel de escolaridad medio, casado, con 2 hijos, trabaja como tornero. Asiste a consulta por presentar dolores de cabeza frecuentes y mareos. Refiere en su hogar, tiene discusiones con su esposa por el manejo de los hijos, lo que le provoca intranquilidad, siente un estado de desasosiego sin saber la causa, le sudan las manos y presenta trastornos digestivos. Realiza actividades simultáneas sin lograr concluir ninguna y presenta lesiones en la piel, por lo que considera estar enfermo y busca ayuda médica. De esta situación, explique el síndrome psíquico que presenta el paciente, teniendo en cuenta las alteraciones psíquicas. Identifique el nivel de funcionamiento psíquico del paciente. Enuncie las características de este nivel de funcionamiento. Para la solución de estas tareas docentes, usted debe apoyarse en la lectura del artículo Síndromología y el folleto Psicología y Salud que se encuentran en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que los síndromes psíquicos funcionales se manifiestan por alteraciones en las funciones y procesos psíquicos. Los síndromes psíquicos cerebrales orgánicos pueden ser agudos y crónicos y se acompañan de alteraciones en el tejido cerebral. Los pacientes que presentan alteraciones psíquicas pueden funcionar a nivel deficitario, psicopático, neurótico o psicótico. En esta actividad orientadora se estudiaron los contenidos relacionados con los síndromes psíquicos como integración de las alteraciones psíquicas, así como los niveles de funcionamiento y los síndromes cerebrales orgánicos agudos y crónicos frecuentes en la práctica médica, con lo que concluimos el tema 2. En la próxima actividad se orientarán los contenidos relacionados con el estudio de las técnicas psicoterapéuticas de utilidad para el proceso de tratamiento y rehabilitación del paciente y la adherencia terapéutica.